Buen día, soy la doctora Daniela Aguirre Guerrero. Les voy a presentar el tema de modelos de redes correspondiente a la UEA Ciencia de Redes para la semana 5 del trimestre 20P del PER de la UAM Lerma. El primer modelo del que vamos a hablar es el modelo de redes aleatorias, el cual recibe como entrada los parámetros N y P que indican el número de nodos y la probabilidad de conexión. Bien, entonces este modelo comienza, el algoritmo para este modelo comienza creando una red de n nodos, los cuales no están conectados. Entonces tenemos una red de n nodos y que no tiene ningún enlace. Después de que tenemos estos n nodos, iteramos entre cada par de nodos de la red y con una probabilidad de p decidimos si conectarlos o no. Bien. Como resultado, ¿qué tenemos? En este ejemplo tenemos tres redes que resultaron de ejecutar este algoritmo para los parámetros de entrada de n igual a 12 y p igual a un sexto, que como ya dijimos es la probabilidad de reconexión. Y podemos observar que en los dos primeros casos, obtenemos como resultado una red con 10 enlaces y en el último caso tenemos como resultado una red con 8 enlaces. Entonces, aunque nuestros parámetros de entrada sean los mismos, no siempre para distintas ejecuciones del algoritmo, podemos obtener redes con distinta cantidad de enlaces. Aquí tenemos un pseudocódigo para implementar el algoritmo que acabo de mencionar, que es el algoritmo de Hilbert para la creación de redes aleatorias. El siguiente modelo de red que vamos a ver es el modelo propuesto por Watts-Strokat y Strokat para crear redes de mundo pequeño. Reciben igualmente el parámetro n que indica el número de nodos y el parámetro p que indica la probabilidad de reconexión. ¿Por qué la probabilidad de reconexión? Porque en este caso nosotros vamos a iniciar con un grafo regular de n nodos, un grafo regular de n nodos y de 4 enlaces. O sea, cada nodo de nuestro grafo va a tener 4 enlaces. ¿Cómo creamos este grafo regular? Bien, pues vamos a crear nuestros n nodos y a cada nodo le vamos a asignar un identificador que va a ir del 0 al n. Este es el nodo 0, nodo 1, nodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Bueno, después cada nodo se va a conectar con los nodos que estén a distancia 1 y 2 de él. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el nodo 10 se conecta con los nodos que estén a distancia 1, que sería de su identificador, que sería el nodo con identificador 11 y con identificador 9. Y a los que estén a distancia 2, que sería el nodo 12 y el nodo 8. Entonces el 10 está conectado con 9, con 11 y con 8 y con 12. Ejecutando este algoritmo creamos nuestro grafo regular, que va a ser nuestro grafo inicial. Después vamos a iterar entre los enlaces de cada nodo y con una probabilidad de p vamos a decidir si reconectarlos con otro nodo distinto o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nuestra probabilidad es de 0 de reconexión, quiere decir que ninguno de los enlaces del grafo regular se va a reconectar con otro nodo. Entonces quiere decir que como resultado vamos a tener el mismo grafo regular inicial. Si nuestra probabilidad de reconexión es de 1, quiere decir que todos los enlaces se van a reconectar con alguien diferente, con nodos distintos, y como resultado vamos a tener un grafo aleatorio que tiene las características similares a las del grafo a las del grafo obtenido con el modelo de Hilbert. Pero ¿qué pasa si elegimos una probabilidad de reconexión que está entre 0 y 1? Por ejemplo, entonces iteramos entre los enlaces de cada nodo. Empezamos, por ejemplo, con el nodo 0. Y al iterar
nos damos cuenta que entonces este nodo se va a conectar con una probabilidad, al iterar sobre este nodo vamos a iterar sobre cada uno de sus enlaces y vemos que sus enlaces pues no se movieron, ¿ok? Quedaron igual, ¿sí? Y luego iteramos con los enlaces del nodo 1 y así, pero por ejemplo veamos este caso es el caso del nodo 8. Entonces iteramos entre sus enlaces, su enlace que se conecta con el nodo 7 se mantiene, su enlace que se conecta con el nodo 6 se mantiene, su enlace que se conecta con el nodo 9 se mantiene, pero el enlace que originalmente se conectaba con el nodo 10, este de aquí, se desconecta. Entonces, por esta probabilidad se decidió que este enlace se desconectara de 10 y va a elegir un nodo entre todos los demás de manera aleatoria. Y pues elige este nodo de acá, que es el 2. Entonces aquí el enlace que va que está entre 8 y 10 se desconecta de 10 y se conecta, elige un nodo aleatorio que fue el 2. Y así se procede. ¿Qué es lo interesante a tener en cuenta en este caso? Bueno, lo interesante de este modelo es que nosotros tenemos que observar que en nuestro grafo regular vamos a tener un diámetro que va a ser relativamente alto. Recuerden que el diámetro de una red o de una gráfica es la distancia más larga que hay entre dos nodos de la red. En el caso del grafo aleatorio, también vamos a tener un diámetro alto. Sin embargo, las redes de mundo pequeño van a tener la propiedad de que su diámetro va a ser bajo. Entonces, lo que me dicen aquí es que si yo de mi grafo regular inicial reconecto simplemente algunos de sus enlaces, con esa reconexión de enlaces voy a lograr que el diámetro de mi gráfica regular se reduzca considerablemente. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí solamente de toda mi red, solamente se reconectaron 3 enlaces. ¿Ok? Solo 3 quiere decir que mi probabilidad de reconexión era muy baja. Pero con esos 3 bastó para que el diámetro de la red se redujera, porque estos 3 enlaces están conectando nodos que están lejanos entre ellos. Y al hacer esto están reduciendo el diámetro de la red. Aquí sería interesante, por ejemplo, crear una gráfica donde P, que es mi probabilidad de reconexión, estuviera en el eje X y en el eje Y tuviera D. Cuando mi probabilidad de reconexión es baja, mi diámetro va a ser alto. Cuando mi probabilidad de reconexión es 1, mi diámetro muy probablemente sea alto. Pero esta gráfica debería de tener un comportamiento más o menos así. Con cierta probabilidad de reconexión voy a obtener como resultado una gráfica con un diámetro bajo. Bien. Entonces, continuemos. El siguiente modelo que vamos a ver, aquí tenemos un algoritmo, para implementar este modelo de Watts y Strogatz. Y el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo de escala libre. Pero antes vamos a mencionar una propiedad muy importante de las redes de mundo pequeño, que es la propiedad de los 6 grados de separación. Esta propiedad se le nombra así en alusión a las relaciones interpersonales. Y nos dice que cualquier par de personas en el mundo, por distantes que sean, entre cualquier par de personas en el mundo, no importa qué personas sean, existe una cadena intermedia de 6 o menos conocidos. Y esto trasladado a las redes de mundo pequeño nos dice que aunque la red de mundo pequeño tenga una gran cantidad de nodos, de miles o millones de nodos, la distancia entre cada par de nodos es corta.
Entonces, aunque la red de mundo pequeño tenga muchos nodos, su diámetro va a ser corto. Este fenómeno de los 6 grados de separación se puede observar en redes, por ejemplo, de amistades. Si nosotros pudiéramos dibujar la red de relaciones en Facebook, de relaciones de amistad en Facebook, encontraríamos que entre cada uno de nosotros y cualquier otra persona en Facebook tenemos una cadena de conocidos de 6 o menos conocidos. Y también se puede observar en las redes de coautorías. Recuerden que en las redes de coautorías los nodos representan autores y los enlaces entre los nodos representan que existe un artículo o una publicación en común entre esos dos autores. Si dibujáramos, por ejemplo, la red de coautorías de científicos que publican sobre temas de ciencias de redes, nos daríamos cuenta que la separación entre dos autores es muy corta, que quiere decir que hay pocos autores intermedios entre ellos dos. Ahora sí vamos a ver el modelo de red de escala libre. Este modelo tiene 3 parámetros de entrada. El parámetro N0, que nos indica el número con el que va a iniciar la red. Esta red de escala libre se va a crear a partir de K iteraciones, que es otro parámetro de entrada. Entonces, fíjense, inicialmente el algoritmo va a iniciar con un grafo completo de N0 nodos. En este ejemplo, iniciamos con un grafo completo de 2 nodos, pero si N0 valiera 4, nosotros iniciaríamos con este grafo. El grafo completo de 4 nodos, ¿ok? Luego vamos a iterar K veces. Entonces, esta va a ser mi primera iteración, esta va a ser mi segunda iteración, mi tercera, mi cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena iteración. Para este ejemplo, mi parámetro de entrada K es igual a 9, quiere decir que tengo 9 iteraciones. En cada iteración yo voy a agregar un nuevo nodo que en este ejemplo está denotado por el nodo blanco. Vean que en cada iteración tengo un nodo blanco, que es el nuevo nodo que se está agregando. Ese nodo que se va a agregar va a tener M0 enlaces, que es mi tercer parámetro de entrada. Entonces, si se dan cuenta, en las 9 iteraciones tengo un nodo blanco con 2 enlaces, porque para este ejemplo M0 es igual a 2. Ahora, lo importante de este algoritmo es saber cómo se decide con quién se va a conectar el nuevo nodo, o sea, el nodo blanco. Por ejemplo, en la iteración 2, el nodo blanco, ¿por qué se conectó con estos dos nodos que están encerrados en rojo? ¿Y por qué no se conectó con el nodo que está señalado por la flecha? Bueno, porque en cada iteración los nodos que ya pertenecen a la red, que son los nodos negros, van a tener una probabilidad de capturar los enlaces del nuevo nodo. Y esa probabilidad va a ser proporcional a su grado. Quiere decir que en los nodos con mayor grado van a tener mayor probabilidad de capturar un enlace del nodo blanco. Por ejemplo, en la iteración 3, fíjense, este nodo tiene un grado de 3. Este nodo tiene un grado de 2. Este nodo tiene un grado de 2. No estoy tomando en cuenta los enlaces del nodo blanco, ¿ok? Sin tomar en cuenta los enlaces del nodo blanco, este nodo tiene un grado de 2 y este de aquí tiene un grado de 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los nodos con grado 3 tienen más probabilidad de capturar un enlace del nodo blanco. Entonces, ¿cómo se ejecuta el algoritmo? En cada iteración, a los nodos que ya pertenecen a la red, que son los nodos negros, les vamos a asignar una probabilidad, que va a ser la probabilidad de que capturen un enlace nuevo. Entonces vamos a ver cómo vamos a asignar esta probabilidad. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer para asignar dicha probabilidad es calcular el número de enlaces en la red antes de que se agregue el nodo blanco. Vamos a tomar como ejemplo la iteración 3.
En la iteración 3, m, que es el número de enlaces en la red, antes de agregar el nodo blanco, es de 3, 4, 5. ¿Ok? Y la probabilidad de que un nodo J capture un enlace del nodo blanco, la voy a denotar por PJ, va a ser igual a el grado de J del nodo J entre 2m. ¿Ok? Entonces, en este caso, la probabilidad de que este nodo capture un enlace del nodo blanco va a ser igual a 3 entre 10. Entonces 3 es el grado del nodo y 10 es 2 por m. La probabilidad de este nodo que está aquí abajo va a ser de 2 entre 10. La de este nodo va a ser de 3 entre 10 y la de este nodo de aquí arriba va a ser de 2 entre 10. Dense cuenta que la suma de las probabilidades me tiene que dar 1. ¿Ok? Ya que tengo yo asignado una probabilidad a cada uno de mis nodos, voy a hacer que este nodo se conecte sus dos enlaces de acuerdo a esta probabilidad que yo ya definí. Entonces, dejen volverlo a poner. M es igual a 10, entonces la probabilidad de que este nodo se conecte va a ser de qué? Va a ser pues de m es igual a 5, la probabilidad va a ser de 3 entre 10, 2 entre 10, 3 entre 10 y 2 entre 10. Hagamos ahora en este ejemplo de aquí, de la iteración 4, m es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Recuerden que la probabilidad, m es el número de enlaces en la red antes de que se conecte el nodo blanco. Entonces la red antes de conectar el nodo blanco tiene 7 enlaces. Este nodo de aquí tiene grado 3 antes de que conecte el blanco. Este tiene grado 3, este tiene grado 2, este tiene grado 4 y este de acá tiene grado 2. Entonces, ¿cómo me quedarían mis probabilidades aquí? Vamos a ponerlas de otro color. Este nodo de aquí tendría probabilidad de capturar un enlace del nodo blanco de 6 entre 14, este de 6 entre 14, este de 4 entre 14, de 8, perdón, este tendría probabilidad de 3 entre 14. Déjenme borrar aquí para no hacer una confusión. Volvamos. Este tendría probabilidad de 3 entre 14, este de 3 entre 14, de 2 entre 14, de 4 entre 14 y de 2 entre 14. Si se dan cuenta, la suma de las probabilidades me da 1, siempre. ¿Ok? Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de la implementación del algoritmo del modelo de Albert y Barabasi para crear una red de escala libre. Bueno, hay una propiedad de las redes de escala libre que se le conoce como el efecto Mateo, que básicamente nos dice que rico se vuelve más rico. ¿A qué nos referimos con rico? En una red de escala libre decimos que los nodos ricos son los que tienen más enlaces, o sea, son los nodos que son ricos en enlaces. A estos nodos les llamamos hubs. Entonces, en cada iteración, los nodos que tienen más enlaces tienen la probabilidad de capturar los enlaces del nuevo nodo. Como resultado, inicialmente nosotros comenzamos nuestro algoritmo con una red regular donde todos los nodos son iguales en términos de enlaces. Pero simplemente por esta regla de que el nuevo nodo se va a conectar con el que tenga más enlaces, van a surgir los hubs que van a ser los acaparadores de enlaces. Van a ser unos pocos nodos que se van a volver ricos, van a tener muchos enlaces y la mayoría de los nodos en la red de escala libre
se van a ir quedando rezagados, y es decir, cada vez van a tener menos enlaces en contraste con los que tienen más enlaces, con los hubs. ¿Por qué se le llama el efecto Mateo? Esto es en alusión a una parábola del Evangelio de San Mateo, que tiene un extracto que indica: a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Este efecto Mateo se presenta en redes, por ejemplo, como las redes de citaciones. En las redes de citaciones los nodos representan artículos científicos. Y los enlaces entre esos artículos quiere decir que si un artículo A cita al artículo B, entonces entre A y B hay un enlace. Entonces hay artículos que son muy famosos, por ejemplo, el artículo en donde se publicó el modelo de Albert y Barabasi. Ese artículo es muy famoso, y el hecho de que sea muy famoso en ciencia de redes, cuando se publica un nuevo artículo en ciencia de redes, ese nuevo artículo por lo regular va a citar a los artículos que ya son clásicos. ¿Qué quiere decir? Que los artículos clásicos, los que tienen muchas citaciones, van a capturar las citaciones de los nuevos artículos que se agregan a la red de citaciones. Y en la WW también tenemos este caso. Acuérdense que la web es una red de páginas de internet. Entonces las páginas normalmente apuntan a otras páginas. O sea, si ustedes crean su propia página de internet, normalmente van a tener enlaces que lleven de su página de internet a otra página de internet. Entonces hay páginas que ya son muy famosas y que muchas personas cuando crean una página ponen enlaces a estas páginas que son famosas. Por ejemplo, una página de noticias como CNN. Hay muchas páginas en internet que tienen enlaces hacia la página de CNN. ¿Ok? Entonces, cuando alguien crea una nueva página de internet, por lo regular va a citar o va a poner enlaces a páginas famosas. Entonces, estas páginas famosas están capturando los enlaces de las nuevas páginas de internet que se crean. Este efecto también ha sido utilizado para explicar fenómenos, por ejemplo, como la acumulación de la riqueza, ¿no? Que en el caso de redes, pues la riqueza se puede ver como el número de enlaces que tiene un nodo, ¿no? Ahí decimos qué tan rico es un nodo. Bueno, finalmente vamos a ver una comparación entre el número de enlaces, la distribución de grado de las redes aleatorias y las redes de escala libre. Entonces, esta figura fue extraída de un artículo muy famoso de Albert Barabasi que se llama La arquitectura de la complejidad. Aquí tenemos el enlace por si quieren revisar este artículo, que es muy interesante. Entonces, fíjense, la figura A, esta figura que tenemos aquí, nos muestra el número de enlaces de una red aleatoria. ¿Ok? Entonces tenemos que la mayoría de los enlaces, la mayoría de los nodos tienen más o menos la misma cantidad de enlaces. Eso es lo que nos dice aquí. El eje X nos indica el número de enlaces y el eje Y nos indica el número de nodos que tienen esa cantidad de enlaces, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, casi la mayoría de los nodos tienen por lo regular la misma cantidad de enlaces. Si se dan cuenta, tenemos aquí muy poquitos nodos con pocos enlaces. ¿Ok? ¿En dónde se presentan este tipo de redes como las redes aleatorias? En la figura C lo que tenemos es una representación de una red de carreteras en Estados Unidos. Las intersecciones de estas carreteras son los nodos que están unidos pues por las mismas carreteras. Entonces, esa red, cuando obtenemos el modelo de esta red de carreteras, nos damos cuenta que es una red aleatoria donde casi todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces, o sea que casi todas las intersecciones son adyacentes al mismo número de carreteras. Ahora, ¿cómo funcionan las redes de escala libre? En las redes de escala libre, fíjense que tenemos muchos nodos
la mayor parte de nodos de la red tienen pocos enlaces, ¿ok? Entonces, una gran cantidad de nodos tienen muy pocos enlaces, pero hay muy poquitos nodos que tienen muchos enlaces. Estos que están de este lado son a los que les llamamos los hubs. Entonces, podemos ver una clara diferencia entre estas dos distribuciones de grados. En el caso de las redes aleatorias, la distribución de grados se parece a una campana de Gauss, y en el caso de las redes de escala libre, la distribución de grados obedece a una distribución de probabilidad de leyes de potencia. En la realidad, donde encontramos también las redes de escala libre, por ejemplo, en este caso, que es en la figura D, tenemos que es la red de aeropuertos de Estados Unidos. Entonces, hay ciudades que son ciudades muy pequeñas que tienen vuelos solamente locales, por ejemplo. Pero hay ciudades muy grandes que tienen vuelos locales, vuelos internacionales, vuelos a muchas partes. Entonces tienen esos ciudades, los aeropuertos de estas ciudades importantes, se les llaman hubs, que tienen vuelos para todos lados. Ahora, ¿cómo funciona? Como ya había mencionado, las redes de escala libre también se presentan en la web y en el Internet. Hay que diferenciar la web del Internet. La figura A nos muestra un ejemplo de la web. Como vemos, la web se refiere a la red de páginas. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una página que tiene enlaces a 7 páginas distintas. El Internet es una red como tal de computadoras. Por ejemplo, de sistemas autónomos, que son servidores que están interconectados y que forman el Internet. Lo que tenemos del lado derecho son gráficas que nos indican en su eje X el número de nodos, el número de enlaces, el grado nodal, y en su eje Y la probabilidad de que un nodo tenga ese grado nodal. Entonces nos damos cuenta que la probabilidad de que un nodo de esa red tenga un grado nodal bajo es muy alto. Quiere decir que la mayor parte de los nodos tienen un grado nodal bajo. La probabilidad de que tenga un nodo un grado nodal alto es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que existen pocos nodos que tienen un grado nodal alto. Esos son los hubs. Estas últimas dos imágenes las pueden verificar en el artículo de la arquitectura de la complejidad de Banabasi, que es muy recomendable. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.